Carlos Damín. Él es el jefe de toxicología del Hospital Fernández. Damín, buenas tardes. Daniela, aquí en C5N, los saluda. Gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, atentos a lo que sucedió, porque la verdad el caso es estremecedor, pero a mí me preocupaba mucho poder, primero que nada, y yo sé que es difícil en estos casos, porque el efecto de la droga tiene que ver con una gran cantidad de características de la persona que las ingiere, pero saber si efectivamente este tipo de droga puede provocar una alucinación tal que una persona vaya y decida tirarse por una ventana sin que nadie lo pueda evitar. Bueno, esa es una de las características de las sustancias alucinógenas. Digamos que tanto el alcohol como el tusi, la cocaína, la marihuana, son sustancias que alteran el estado de conciencia Sí. cuando se suman o cuando se potencian una con otra. Algunas de ellas, como la cocaína rosa, que en realidad no es cocaína, se llama cocaína rosa porque es un polvo parecido al polvo de cocaína y está teñido de color rosa, en realidad es una sustancia alucinógena, tiene la capacidad de generar este estado de alucinación capaz de que la persona no tenga ningún nivel de conciencia de lo que está ocurriendo y puede tener alucinaciones que pueden ser en algunos casos placenteras y en otros casos terroríficas, Como y que esta. es lo que en muchos casos puede provocar un suicidio. Hay un cuadro bastante característico y hemos tenido algunos otros antecedentes conocidos, resonantes también, que es lo que se conoce como el delirio agitado fatal, que es una situación que se da en algunas personas que consumen algún tipo de sustancias, que en alguna ocasión en que la consumen produce este estado de alucinación total que termina con una situación de saltar por un balcón o salir corriendo desnudo a la calle o bueno, situaciones que ponen absolutamente en riesgo porque no tienen ningún nivel de conciencia y que terminan en muchos casos con la vida de ellos, ¿no? Bien, a ver, queda claro entonces lo de la alucinación y todo lo que puede haber pasado en esta mujer, ¿no? Para creer que estaba en una situación totalmente distinta a la que estaba. Ahora, yo sé que es muy difícil esta respuesta, pero en cuanto a la fuerza física que le permita, ¿sí? Pasar por delante el obstáculo de otras dos personas que intenten detenerla. Porque eso sí parece imposible. Bueno, depende de las circunstancias, ¿no? Es decir, hay veces que muchas veces las personas que están con gente que empiezan a ocurrirles algo similar, no es fácil la contención, sobre todo porque hay que ver cuál es la reacción de las personas frente a alguien que pierde el control de una manera tal. Claro. Entonces, bueno, digamos que las circunstancias hay que ver cuáles son, ¿no? Sí, 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 sí. Doctor, respecto de lo que puede provocar esta droga en las personas, usted decía, en algunos sí, puede, por ejemplo, alucinaciones o la posibilidad de un suicidio. Digo, ¿de qué depende eso? ¿De la contextura física, del organismo? Depende de muchos factores, depende, es decir, nosotros conocemos cuál es el efecto de algunas sustancias y sabemos que pueden provocar cuando se suman. Hay que ver en qué momento se sumaron, cómo se sumaron, cuál era la circunstancia previa. Hay veces que hay situaciones o personas en que están en una situación agradable o están atravesando un buen momento y entonces la sustancia le genera un efecto hacia un lado. Hay veces que las personas están atravesando momentos difíciles personales y entonces las sustancias lo que le generan es una situación mucho más difícil, mucho más aterradora, mucho más crítica. Entonces, Claro. depende de muchos factores de la persona, no tiene que ver mucho con la contextura física, claro, sí con la dosis ingerida, con el tipo de sustancia y la asociación. No es lo mismo consumir alcohol con marihuana que alcohol con cocaína, que el tusi con marihuana o el tusi con alcohol o todas juntas. Es decir, las sustancias tienen efectos propios y cuando se suman tienen efectos potenciadores y en algunos casos prevalece uno o prevalece otro y bueno, pueden prevalecer situaciones físicas como arritmias cardíacas o hemorragias cerebrales o crisis hipertensa. En aquel caso era cocaína adulterada, es decir, la Claro, gente claro. iba a comprar cocaína, lo que le vendían Sí. era cocaína, pero que tenía otros adulterantes que pusieron en riesgo la vida de muchos de ellos y algunos incluso perdieron su vida. Ahora,
En el caso de la cocaína rosa, se llama cocaína rosa, pero porque es un polvo con un colorante, pero que no es cocaína. Normalmente también se lo conoce como TUSI, que tiene que ver con la contracción del nombre químico, que es TUSIB y viene de la fenilalanina. Sí. Entonces, es una sustancia sintética mucho más parecido a los derivados metanfetamínicos, mucho más parecido al éxtasis, normalmente con el agregado de ketamina, que es un alucinógeno mucho más claro, y por eso este tipo de efectos, pero que no tiene nada que ver químicamente con la cocaína, ni tuvo que ver con aquella cocaína adulterada que estaba adulterada con un opioide, que era el carfentanilo. Claro. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Ha sido más que claro.